de la Biblia. Buenas noches. Hoy, como todos los martes, queremos compartir con ustedes la palabra de Dios aquí en su programa El Mundo de la Biblia. Y hemos preparado un tema especial a solicitud de la gran mayoría que llama y se comunica con nosotros y diciéndonos o haciéndonos la pregunta: ¿y Jesús leía la palabra de Dios? Claro, claro que la leía. Y este programa se va a llamar Jesús leyendo las Escrituras. Jesús leyendo las Escrituras. He invitado a dos personas que le están dedicando su vida a esta experiencia de leer la Escritura. Aquí a mi derecha encontramos a Damaris. No, Damaris está aquí a mi izquierda. Damaris, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, padre. Y Liliana, aquí a mi derecha. Liliana, ¿cómo están? Buenas noches, padre. Ellas estudiantes de Biblia. Contemos un poco qué están estudiando de Biblia. A ver, estamos estudiando ciencias bíblicas, ya vamos en cuarto semestre. Cuarto semestre la mitad. Nosotros tenemos un programa de 8 semestres y ya cuarto es entrando a la mitad, ya pasaron lo más complicado. ¿Cierto, Damaris? Pues diciéndolo de cierta forma, pero siempre es un proceso que tiene su esfuerzo, pero es más enriquecedor lo que se vive que el esfuerzo que se llega a dar. Ellas, como todos ustedes, la gran mayoría que sintonizan nuestro canal, pues tienen un proyecto de vida, son casadas. ¿Podemos contar, Liliana, años de matrimonio, la vida familiar, cómo es? Sí, claro, a ver, padre, yo tengo 22 años de matrimonio, mi esposo es aspirante al diaconado permanente, tenemos una hijita de 20 años, universitaria, y bueno, yo, ¿qué más les cuento? También soy artista plástica de la Universidad Jorge Tadeo, y actualmente coordino el grupo de oración de la parroquia Juan Pablo II. Bueno, ¿y Damaris, matrimonio, familia? Sí, estamos con mi esposo hace 19 años, felizmente casados, vivimos una etapa de católicos como reservados, pero después de que el Señor tocó nuestra vida, el cambio ha sido muy grande, tenemos 3 hijitos, todos acogidos en la presencia del Señor y en una vivencia hermosa de familia, creciendo cada día más. Bueno, entonces con ellas dos y con todos ustedes que están allí sintonizando y están pendientes de este programa, les invitamos a tomar el texto de Lucas, Lucas capítulo 4, para dar un ejemplo de cómo Jesús lee la Escritura. Obviamente que todo judío debe leer la Escritura y Jesús no podía salirse de esta cultura propia de su época. Lucas capítulo 4, si quiere coloquemos la mirada en el versículo 16. No sé quién me quiere ayudar, Liliana tal vez. Sí, claro, padre. Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y entró según su costumbre en la sinagoga el día de sábado. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Bueno, entonces vamos a ir conociendo esta experiencia del texto que hoy se nos revela. El capítulo 4 de Lucas es el comienzo de la misión de Jesús. Los 3 capítulos anteriores es lo que se llama el 1 y el 2, la infancia de Jesús, el evangelio de la infancia. El capítulo 3 es ya la vida adulta y Jesús el bautismo y la genealogía de Jesús. Y por último, anterior a este capítulo, es las tentaciones que sufre Jesús en el desierto. Sale de eso y comienza ahora en la sinagoga. Entonces empecemos a mirar este texto. ¿Les parece, Damaris? Sí, padre. Podemos decir que en el comienzo dice, vino a Nazaret donde se había criado, entró según su costumbre. Eso nos trae alusión como cuál era su costumbre. ¿Y de dónde venía Jesús? Bueno, ¿de dónde viene Jesús? Está haciendo la transición, vea tan interesante lo que dice Lucas, está haciendo la transición entre la experiencia que vive en el desierto, que son las tentaciones, y allí fue empujado. Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu Santo, regresa venciendo al tentador con el poder del Espíritu Santo, y ahora comienza el recorrido
Primera cosa, cuando aprendamos a vencer la tentación, podremos dedicarnos a predicar la palabra. Es la gran enseñanza que quiere decir Lucas. Predicar la palabra en medio de la tentación, contaminado por el mal del mundo, que es el pecado, nuestra palabra es vacía, es sin fundamento, no tiene resonancia. Y Jesús viene a Nazaret, y Nazaret hace parte de Galilea. Y Nazaret, recuerden, lo dijo Lucas, es donde nació Jesús. Entonces, qué bueno predicar allá donde nos conocen. Entonces, ahí tenemos la predicación. Jesús predica en el medio donde lo conoce. ¿Qué más? También nos dice que siempre iba a la sinagoga el sábado, padre. Bueno, sinagoga, día sábado, las dos son como muy relacionadas. El judío siempre va a la sinagoga el día sábado. Si está fuera de Jerusalén, y aquí estamos fuera de Jerusalén, en Galilea, en Nazaret, si estuviera en Jerusalén se diría templo. En Jerusalén existe el templo, muchos de ustedes lo han visitado cada vez que van a Tierra Santa. Entramos al templo de Jerusalén y fuera del templo, fuera de Jerusalén, perdón, está la sinagoga. Y aquí, que es una población a cierta distancia de Jerusalén, está la sinagoga. Esa era la costumbre de un judío, el sábado dedicarlo a la sinagoga, a cumplir con los ritos propios de la ley que decían cumplir con el precepto de la sinagoga. Les voy a invitar desde ya, ahí aparece en nuestra pantalla el número del canal de Cristovisión. Tomen ahí el número y empezamos a dialogar. Jesús en la sinagoga leyendo las Escrituras. ¿Qué texto de la Escritura lee? Si quieres seguimos, Liliana. Bueno. Versículo 17, 4:17. Y le entregaron el volumen del profeta Isaías. Desenrolló el volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Listo. Capítulo 61 de Isaías. Nada menos. Uno de los grandes profetas que ha tenido Israel en el Antiguo Testamento. Isaías es el libro de mayor extensión de toda la Escritura. Se compone de 66 capítulos, 66, divididos en 3 grandes bloques, para que ubiquemos el texto que acabamos de escuchar de labios de Jesús. De Isaías 1 a 39, primera parte, segunda parte Isaías 40 a 55, y tercera parte donde está este texto, la última parte 56, 66. Es decir, el texto de Isaías es el trito tercer Isaías, el trito Isaías. Ahí está enmarcado pasaje que le han entregado a Jesús. No sé, Damaris, ¿alguna pregunta del texto? Pues padre, para hacer la pregunta podríamos remitirnos a Isaías 61, en el capítulo 61, en el versículo 1, para poder ver y confrontar los dos textos. Bueno. Antes de hacer el ejercicio que propone Damaris, que es muy importante, les damos este consejo. Siempre que el Nuevo Testamento relacione un texto del Antiguo Testamento, vayan y hagan la confrontación, a ver si es igual, si es parecido, si es distinto, para saber qué es lo que Jesús quiere decir. Entonces, vamos a leer a Isaías 61, el texto original, y lo confrontamos con Isaías 61, el texto que Jesús leyó en la sinagoga. Esto es un trabajo muy interesante y yo quisiera que ustedes allá en su casa lo puedan practicar y lo hagan de distintos pasajes. Por ejemplo, en Marcos, en el bautismo de Jesús, se dice según el Salmo número 2. Vayan y leen el Salmo 2 y así vamos entendiendo cómo es la palabra. Entonces miremos Isaías 61. El Espíritu del Señor Yahvé está sobre mí, por cuanto que me ha ungido Yahvé, a anunciar la buena a los pobres me ha enviado, a vendar los corazones rotos, a pregonar a los cautivos la liberación y a los reclusos la libertad. Bien, ¿es igual o no? ¿Qué podemos decir? Ayudémosle a los oyentes. ¿Los dos textos son iguales? ¿Son idénticos? ¿Es lo que queremos decir? ¿O hay alguna
diferencia. ¿Notamos alguna diferencia, Liliana? Bueno, en el texto de Lucas vemos un matiz muy importante y con relación al de Isaías, vemos ahí el término proclamar la liberación. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos, para dar la libertad a los oprimidos. Aquí ya Lucas nos habla es de proclamar la liberación y de dar vista a los ciegos. Entonces aquí vemos más bien como un enfoque de liberación y de transformación con relación al de Isaías. Isaías habla de proclamación, ¿no? De anunciar. De anunciar. De anunciar. Y Lucas, Jesús, dice liberación. Vea que no es, pudiéramos decir rápidamente es lo mismo, pero es diferente. ¿Y dónde está la diferencia? Les invito a escuchar los siguientes anuncios comerciales y luego les damos la respuesta. Ya regresamos con El Mundo de la Biblia. Seguimos con El Mundo de la Biblia. Seguimos aquí en El Mundo de la Biblia, hoy trayendo esta experiencia fundamental, Jesús leyendo las Escrituras. Si Él lo hace, yo creyente debo hacerlo. Es decir, ninguno nos podemos excluir de esta experiencia. Todos estamos invitados a leer la palabra, pero leámosla al estilo de Jesús, con la metodología de Jesús, y es leerla para entenderla. Es lo que estamos haciendo. Capítulo 4 de Lucas, y nos encontramos, Lucas nos envió inmediatamente al capítulo 61 de Isaías. Descubrimos y estamos descubriendo que no son textos idénticos. Hay pequeñas diferencias, pero fundamentales. No son circunstanciales, son fundamentales. Es de contenido lo que estamos descubriendo, no de forma. Entonces notemos una gran diferencia. Isaías habla, si quiere, Damaris, Isaías hablaba de anunciar la buena noticia, ¿sí? De anunciar, sí. Aquí, anunciar la buena nueva a los pobres me han enviado. Anunciar la buena nueva. Y Lucas dice también, para anunciar a los pobres la buena nueva. Para anunciar a los pobres, ¿ves? Ya una gran experiencia. Jesús ya hace una opción. Jesús, el mensaje de Jesús son los pobres. Pero ¿qué es un pobre? No es solamente el problema económico, diríamos el que carece de recursos. Es pobre aquella persona que no tiene a Dios en su corazón, porque la gran riqueza es Dios. Entonces, el pobre es aquella persona que no tiene a Dios en su corazón. ¿Y quién es un pobre en tiempo de Jesús? El pagano, el que no le han predicado la palabra, el que no conoce la ley, el que no ha podido entrar a la sinagoga. Esas son las nominaciones de pobres. No lo confundamos, pobres sinónimo de carencia de bienes materiales. También puede ser, pero la primera finalidad de Jesús es a los pobres, a los que no tienen a Dios, a los que no han podido acceder a Dios, yo les quiero llevar un mensaje de buena noticia, un anuncio de noticia. Y es un anuncio de liberación. ¿Por qué yo soy pobre? Porque no me han enseñado a Dios, o porque me he dedicado a buscar otros dioses. Y de eso me debo liberar, las actitudes idolátricas que proponía y que había en tiempo de la época de Jesús. Entonces, ahí Jesús está siendo contundente en su mensaje. Hoy yo creo, hermano, que tú podrías anunciar a los pobres. ¿Cuáles son los pobres de nuestras ciudades? Aquellas personas indiferentes ante lo espiritual. ¿Cuáles son los pobres de nuestra ciudad? Aquellas personas que están cambiando los valores del comportamiento moral de la sociedad. ¿Quiénes son los pobres? Aquellas personas que no le prestan atención a las personas que aman, los que les atienden a sus familias. Y a ellos hay que darles un mensaje de liberación, invitarlos a que tengan a Dios en su corazón. Primera gran diferencia. ¿Otra diferencia entre Isaías y Lucas? Dice más adelante, a vendar los corazones rotos. Y en Lucas nos dice, a dar la libertad a los oprimidos. Dar libertad a los oprimidos. ¿Ve? Tan diferente entre vendar y liberar. Vendar es un acto curativo, liberar es un acto
total. Nosotros debemos buscar la liberación. Ya lo había dicho en una frase anterior Jesús, he venido a proclamar el año de liberación, el tiempo de liberación. Un año no significa 365 días, un año es el tiempo. Y el tiempo de liberación es la experiencia de vencer el mal. Él lo hizo porque ha salido del desierto y ha vencido al mal. Nosotros hoy, en las circunstancias de la vida, estamos liberándonos, venciendo el mal. Esa es la verdadera liberación que propone Jesús. No hay otras formas de liberación. La auténtica es yo rompiendo el mal para acceder y vivir el proyecto de Dios. También, Padre, nos dice a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Yo creo que el principio para liberarse es el ver, es el conocer. Nadie se libera si no sabe qué lo está atando, ¿no? Si tiene vendajes en sus miradas. Esa es la gran experiencia. Ver es descubrir el proyecto de Dios. Eso es lo que significa el verbo en el Evangelio. Descubrir el proyecto de Dios. Y muchos estamos como vendados. Vemos, pero no reconocemos a Dios, entonces no lo podemos percibir. A eso ha venido Jesús y eso sucede aquí en la sinagoga el día sábado. Yo creo que cuando se nos quitan las vendas y tenemos la vista, empezamos a ser liberados y restaurados. Listo. Vamos a escuchar una llamada de Medellín. Belmore, buenas noches. ¿Cómo ha estado? Bien, hombre, gracias, muy amable. Yo quiero hacerles una pregunta, es una inquietud que me nació en el día de ayer viendo un programa, y es la siguiente. Tenemos una buena cantidad de imágenes y tenemos una buena cantidad de santos. Yo veía ayer cómo algunos hermanos en Cristo se arrimaban a besar la imagen de María Santísima. Yo no sé, pero si presento excusas si estoy equivocado, pero más quiero es como por información y para que todos en el país lo podamos discernir. En ese momento en el que nosotros nos arrimamos a besar la imagen, ¿estamos incurriendo en idolatría o no? Gracias, Belmore. Qué pregunta tan interesante y gracias porque nos da la oportunidad de seguir reforzando el conocimiento que tenemos aquí. Porque yo expreso amor, no soy idólatra. Yo creo que esa es la diferencia. Yo a María o al santo, tú colocas el ejemplo de María que veías ayer en la televisión, lo que estamos es demostrando amor. Y donde hay amor, pues no hay idolatría. ¿Qué es ser idólatras? Idólatras es aquella persona que saca a Dios de su corazón y se va detrás de otras propuestas no religiosas. Ese es el idólatra. ¿Qué es el enamorado? Aquella persona que siguiendo a Jesús acepta la propuesta de él de servir a la comunidad. Y para eso aparecen ejemplos. La más grande, pues María, que Jesús mismo en el Evangelio de Lucas nos la ha entregado, y detrás de ella pues empiezan a aparecer grandes modelos de en 20 siglos que lleva la Iglesia, testimonios valorables que admiramos nosotros y que son caminos de acercarnos al amor de Dios. Entonces, amar es diferente a idolatrar. Amar es la experiencia del afecto, idolatría es la experiencia de desarraigar a Dios de mi corazón y colocar otras experiencias totalmente alienantes. Esa era la realidad. Gracias. Qué pregunta tan interesante lo que nos ha hecho Belmore desde Medellín. Liliana, ¿le interrumpía? No sé si iba a decir algo. No, ahorita. yo pienso también que las idolatrías hoy en día puede ser también las tarjetas de crédito, la televisión, el internet. Entonces, de eso es que tenemos que cuidarnos de tantas idolatrías. Bien, sigamos leyendo nuestro texto. Estamos en Isaías capítulo 4, versículo 20. Miremos el 21. Me parece que el 21 es interesante. Padre, ¿me puedo, antes de hacer el 21? Sí, claro. Me parece importante el versículo 19 donde dice, y proclamar un año de gracia del Señor. Es como esa conclusión de recibir la bendición, ¿no? Claro, estamos diciendo que Jesús no está anunciando un año de 365 días, sino un tiempo de gracia, un tiempo donde todo se restituye del plan de Dios. Pero ahorita seguimos. Juan Pablo, buenas noches. Juan Pablo. Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien. Bueno, Juan Pablo, cuéntanos tu comentario del programa. Bueno, pues
saber por qué comparan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Muy bien, gracias. Comparamos, y en este caso estamos comparando el Antiguo con el Nuevo, porque Jesús, el Evangelio de Lucas, capítulo 4, Jesús se fue a leer el texto de Isaías. Entonces quisimos nosotros verificar si era igual el texto. Y hemos descubierto que hay dos grandes diferencias, que Jesús le introduce al texto de Isaías dos grandes diferencias para darle mayor radicalidad a su mensaje. Jesús no solo se queda repitiendo la palabra del Antiguo Testamento, la lee, la conoce, la enseña y la interpreta. Y eso es lo importante y es el ejercicio que les queremos invitar a ustedes, que cuando conozcan una palabra del Nuevo Testamento que hace alusión, no todas, aquellas que hagan alusión al Antiguo Testamento, hagamos el ejercicio de comparación y nos va a quedar más interesante y mejor la lección o la explicación que la misma palabra hace. Entonces ahora sí, año de gracia, ¿cierto? Versículo 19. Sí, padre. Año de gracia es la restauración. Decía la ley allá en el Deuteronomio, decía 7 años, después de 7 años vas a dar libertad a tu campo para que produzca frutos en abundancia, a tu esclavo para que recupere la dignidad, si alguien te debe vas a borrar la cuenta. Es decir, es el tiempo de restaurar y Jesús nos ha traído un tiempo de restaurar, un tiempo de armonizar nuestras relaciones con las personas. Esa es la gran finalidad de la espiritualidad, más que tener otros compromisos, es crear relaciones sólidas y estables desde el proyecto de Dios. Es lo que está diciendo Jesús a la luz de Isaías, capítulo 61. Versículo 21 de Lucas, si quieres. Sí. Dice, Versículo 21 de Lucas. A ver. Comenzó pues a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Qué bien. Hoy no es hoy sábado, estamos el sábado, que es el día de la sinagoga. Hoy es el tiempo de Dios. Quería hacer esta alusión. Y Lucas varias veces dice esto. Hoy, por ejemplo, voy a recordar las palabras en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. No es hoy el día viernes, hoy el día sábado, hoy el día martes, sino hoy en la presencia de Dios. Hoy se cumple esta escritura. Si yo estoy en la presencia de Dios, se cumple la palabra de dar liberación, de tener una actitud nueva, de encontrar una experiencia diferente, de descubrirme totalmente en el proyecto de Dios. Entonces, esa es una manera de Jesús leer la escritura. Saltemos al capítulo 24, creo que hay otro texto en Lucas 24, si alguien lo tiene cerca, o ustedes váyanlo buscando, Lucas 24, ¿ya lo tiene Damas? 24, 27. No, capítulo 24. Ah, no, 24. Capítulo 24. ¿Y el versículo? Capítulo 24, a ver, el versículo... 27. Ah, 27. 27. 24, 27. Y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas, les fue explicando lo que decían de él todas las escrituras. Listo. Sigue Jesús explica, ya en otro contexto, ya no estamos en la sinagoga, esta es una explicación a unos testigos que llamamos testigos de Maús, y Jesús les explica a la luz de Moisés, es decir, la ley y los profetas, lo referente al Mesías que debía llegar, que no era un Mesías de triunfo, sino un Mesías de encuentro con Dios. Es la gran experiencia que le hace Jesús a los discípulos de Maús. Y ellos entendieron esto, entraron en la fracción del pan, dicen, lo reconocieron y retornaron a Jerusalén, a su comunidad. Así es que Jesús lee la palabra. Así es que yo quisiera invitarlos a todos ustedes que leamos la palabra, que nos dejemos transformar por la palabra de Dios. Estamos clausurando este mes bíblico, el próximo domingo, la gran fiesta de San Jerónimo, el autor de esta experiencia de enamorarnos de la palabra de Dios, este inspirador de leer la palabra en la lengua propia de cada pueblo, en la lengua original de cada pueblo. Él lo hizo, tradujo el Nuevo Testamento del griego, tradujo el Nuevo Testamento escrito en hebreo para que el Imperio Romano, que está todavía en su época, pudiera conocer la Escritura. Fue un trabajo arduo, paciente, dedicado, minucioso, pero ahí están los éxitos. Y gracias a él, hoy yo puedo leer la palabra de Dios en mi lengua original, en español, tú en francés, en inglés, allí donde nos escucha toda esta gran audiencia del canal Cristovisión, se cumple el proyecto de Dios.
Gracias a ustedes, gracias a Liliana por haberme acompañado y gracias a Damaris por haber estado Padre. con nosotros. Gracias. Les invito a seguir en sintonía de nuestro canal, a llevar a Cristo en el corazón y a encontrarnos la próxima semana con otra experiencia de texto bíblico aquí en el mundo de la Biblia. Bendiciones para todos. El mundo de la Biblia.